Andrea De Martini, soy cirujana en el Hospital de Clínicas y en el Hospital Militar de Montevideo, pero hoy me tocó presentar un caso que pude compartir con los colegas del Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, en el que hice una pasantía hasta la semana pasada. De paso, agradezco la posibilidad de que me hayan dado este espacio para compartir, como les decía, un caso que viví con ellos. ¿Perdón? Amplía la pantalla, Andrea. ¿Ahí? ¿Se ve? Se ve, pero no está, tenés que ponerla total, digamos. Abajo a la derecha. La copita. Bueno, muy bien. Bueno, hemos decidido ponerle de título a esta presentación, otra vez SOPA, y bueno, vamos a entender un poquito más de esto en el transcurso de la presentación, porque fue la selección del título. A modo de ejemplificar un poco cómo fue el trauma del que vamos a hablar, quisimos poner esta imagen para que sea bien gráfico cuál fue la situación. Era una mujer joven que iba conduciendo una bicicleta y que sufre una caída. La caída fue producto de que la rueda delantera de la bicicleta queda en un momento fija, trabada, y en ese momento la mujer sale despedida, impactando contra el pavimento directamente a nivel del tronco, y cabe destacar que no tuvo ningún traumatismo con el manubrio ni con el manillar de la bicicleta, sino, como les decía, ese impacto directo. Tampoco tuvo traumatismo de cráneo. A destacar que, esto sucedió a las 16 horas. Entonces, en el prehospitalario estamos ante una mujer de 28 años que, como decíamos, a las 16 horas sufre una caída desde la bicicleta con el trauma anteriormente mencionado y con ese traumatismo tóraco-abdominal, como dijimos, cerrado, se encuentra una paciente que está pálida e hipotensa, con una presión arterial sistólica de 80, con intenso dolor abdominal, y en ese momento el personal que le asiste coloca un collarete cervical y una tabla larga. Es en este momento en que nosotros planteamos ciertas interrogantes, pensando en que cada uno de ustedes, si se sitúa en ese momento en el prehospitalario, sabiendo que están a 10 minutos de distancia de un centro asistencial, nos comenten cuál sería la conducta que podrían o que tomarían con esta paciente. A punto de partida, pusimos algunos ítems que nos gustaría discutir, como si la trasladarían, si colocarían una vía venosa, si colocarían una compresión pélvica o infundirían ácido tranexámico. Pero obviamente está abierta la participación de ustedes a su opinión, la conducta a tomar en este caso con esta paciente que comenté. Excelente, Andrea, caso bien interesante. Y bueno, ya la gente ávida por participar. Camilo Viñoles. Buenas noches, Andrea, ¿cómo estás? Un gusto encontrarlos a todos. Cargar y llevar, ¿tá? Si tenemos 10 minutos, este paciente es cargar y llevar, ¿tá? Ya hemos aprendido que haya sido transmexánico en el prehospitalario. Bueno, si tenemos a mano, vía venosa, por supuesto, poquito volumen, cargar y llevar. Gracias, Camilo. Pablo. Un comentario capaz que medio inesperado para todos. Este tipo de accidente, la cinemática, ocurre muchas veces en bicicletas de ruta que son de rodado muy fino y que se traban al pasar por una tapa del alcantarillado, y las juntas son lo suficientemente amplias como para que se encaje la rueda y vuele el ciclista. Es un accidente. Gracias, Pablo. ¿Polo? Me ganaron de mano, todos esos. Si tengo la posibilidad, digo, en una ambulancia que cuente con
con las medidas básicas, la colocación de una compresión pélvica, comienzo a infundirle suero fisiológico a cortos volúmenes y ácido tranexánico, o sea, lo que dijo Camilo anteriormente, o sea, se puede hacer todo. Andrea, a mí me llama la atención, enseguida te doy la palabra, Andrea Potes. Andrea Di Martini, hay una sola cosa que me llama la atención, que fue a las 16 el evento, ¿verdad? Perdón, a las 16, sí. A las 16. Sí. Y esas cifras que tú nos diste de presión arterial son en la escena. Una vez de Dárdano. Los demás todos de Alba Matón. Discúlpame, no te escuché. Sí. ¿Son de la escena? Son de la escena, esto es lo que registró el personal prehospitalario, o sea, los que lo asistieron en ese momento en la escena. O sea, y ese era el valor. Y eso es sin haberle pasado drogas. Quiero creer que... Sin nada. Sin nada. En el momento en que le hacen los controles iniciales, cuando le encuentran en la escena. Porque hay que tener en cuenta la cinemática del trauma. Iba en una bicicleta, no sabemos a qué velocidad. Pero lo que es una politraumatizada, eso es un trauma cerrado, un trauma contuso. Y si en la escena enseguida la encuentran profundamente hipotensa, hay que pensar en algo que se rompe y que pierde de manera masiva sangre, ¿verdad? En una paciente con un trauma contuso. Llama la atención eso, la tan rápida repercusión y evolución hacia el shock, ¿no? Andrea Potes. Sí, un poquito como para clarificar un poco el tema de prehospitalario. Estamos a 10 minutos del centro, en un ambiente de ciudad, con lo cual hay que hacer lo justo y lo necesario como para que lleguen condiciones, pero que a su vez no perdamos tiempo, porque 10 minutos a veces cuesta conseguir una vía periférica. De ahí es que a 10 minutos del centro, si el paciente no está en proceso hipovolémico, lo que se hace es básicamente stop the bleeding y de ahí sale el C primero al ABC, ¿no? En este caso sería cuello cervical, tabla, compresión pélvica, si es que estamos sospechando una lesión en pelvis, y si llegamos a colocarle una vía, se la colocamos en el lugar o podemos colocársela arriba de la ambulancia. En cuanto al ácido tranexámico, le podemos hacer ácido tranexámico, pero simplemente quería aportar que se hace endovenoso y ahora ya no se hace más 1 gramo en bolo, sino que estamos en la nueva, en los nuevos rangos, que es que se hacen 2 gramos en bolo en prehospitalario en este momento. Obviamente si estamos en un ambiente rural o agreste, que ahí había una pregunta de ambiente rural o agreste, es distinto el manejo, porque ahí sí tienen que estar las vías. Pero cuando estamos nada más que a 10 minutos, realmente lo de las vías es discutible según el estado del paciente. Claro, claro. Andrea, y aprovecho para hacerte una pregunta, vos que tenés experiencia en prehospitalario ahí en Argentina justamente. El ácido tranexámico, ahí en Mar del Plata, ¿se está haciendo, lo haces tú o se está haciendo porque está protocolizado todo el mundo? ¿Lo haces tú porque sabes trauma o realmente es un protocolo? Claro, claro. O es un protocolo del prehospitalario. Hasta hace unos meses atrás lo hacía yo nada más porque me robaba, sinceramente, y admito el robo, pero me robaba de otros centros el ácido tranexámico y lo usaba en la ambulancia. A partir del caso que yo les comenté en el chat que tenemos nosotros, en el cual yo tuve que hacer una toracotomía en prehospitalario, ahí fue el caso justo para presentar toda la papelería y decir, ven que se necesita el tranexámico. Y ahí conseguimos, y ahora en este momento en las ambulancias de SAMA en Mar del Plata tenemos ácido tranexámico. Qué bueno, qué bueno. Viste que a veces las situaciones extremas ayudan, ¿no? Sí, algunas cosas se modifican. Y sí. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, Andrea, tuviste unas cuantas respuestas. Bien. Bueno, les voy a contar entonces efectivamente cómo siguió la historia, qué fue lo que se hizo en ese momento. Se decidió el traslado a un centro de mediana complejidad, que como dijimos quedaba a 10 minutos del lugar.
Al ingreso en dicho centro, la paciente estaba sin hemorragia externa compresible, con una vía aérea permeable, con cuello sin dolor ni particularidades, euneica, con uma presente bilateralmente, saturando 97% al aire. A destacar una frecuencia cardíaca de 100, con una presión arterial de 80-50, un índice de shock de 1,25, Glasgow 15 en 15. Esto, perdón, había omitido decir que la paciente estaba lúcida en la escena. Y bueno, el abdomen con dolor en epigastrio y hipocondrio izquierdo e irritación peritoneal. En este momento, cuando llega, como decíamos, al centro de mediana complejidad, se decide, bueno, la colocación de la vía venosa periférica y la infusión de 1000 cc de suero Ringer lactato. Se hace un IFAS, que es positivo, a nivel abdominal, y tenemos ese nuevo control, una vez que pasa el volumen antes mencionado, de una PA de 160, una frecuencia cardíaca de 90 y un índice de shock de 0,9. Entonces, ahora surge, bueno, la segunda interrogante sobre cuál sería la conducta que les parece a ustedes, cómo proceder de ahora en más con esta paciente que, como dijimos, pasamos 1000 cc de Ringer lactato, la PA está en 160, 90 de frecuencia cardíaca, con un FAS positivo a nivel abdominal. Realizarían una tomografía, una laparotomía exploradora, una videolaparoscopía diagnóstica. Quiero hacer una breve aclaración que lo hice. El centro al que nos referimos, al cual fue referida la paciente, es un centro que cuenta con tomógrafo, que cuenta con cirujano, con anestesista, bloque quirúrgico. Así que bueno, cualquiera de estas opciones que estamos planteando podrían llevarse a cabo en dicho centro. Ahí va, porque te iba a preguntar eso. ¿Qué significaba centro de mediana complejidad? Bien. Sí, ¿Tenés posibilidad de cirugía? ¿Tienen acceso? Perfecto. Sí. Bien, bárbaro. Pablo, Caviglia. Como dijimos, estamos analizando desde el principio la cinemática y la velocidad con la cual se desarrollaron los fenómenos hemodinámicos fueron muy bruscos. Estamos prácticamente clínicamente descartando que haya un neumotórax hipertensivo. Esto es un shock hipovolémico y tiene una irritación peritoneal. Así que respondió en forma muy parcial al aporte de volumen. Y yo no dudaría en llevar directamente al paciente a bloque quirúrgico. Realmente creo que una laparotomía exploradora es lo indicado en esta situación. No expondría al paciente ni a una video, porque hemodinámicamente no está estable para nada, y tampoco lo llevaría al tomógrafo. Gracias, Pablo. Acá en el chat, sin embargo, ves, por ejemplo, José María López, Sebastián Vélez. Hay una gran hinchada del tomógrafo acá en el chat. Beth también, opción 1. Yo pienso que eso obedece a que dentro de lo que el dato que nos dio Andrea, cuando dijo le pasó 1000 cc de suero fisiológico y la paciente mejora su hemodinamia, creo que nos posiciona, a ver si ustedes están de acuerdo, nos posiciona en lo que tiene que ver en la respuesta en un paciente que está en shock, aleja el no respondedor. Ya sabemos que no es una no respondedora. Es decir, que no tiene un sangrado en curso mayor que el ritmo en que yo le repuse. No sabemos, porque el tiempo no ha transcurrido aún, si es una respondedora total, y vamos a quedar con ella así, se va estabilizando, o es una respondedora transitoria, y se nos desfonda en el tomógrafo, por ejemplo. Eso todavía no lo sabemos porque no ha pasado el tiempo. Lo tiro planteado así, porque ahora vienen dos participantes más que levantaron la mano. Camilo Viñoles, doctor. Sí, a mí me llama poderosamente la atención la reacción peritoneal a los 10 minutos del traumatismo, ¿no? O sea, esta paciente está sangrando y además debe tener una perforación de víscera hueca, porque la sangre no da una reacción peritoneal inmediata así tan clara, ¿no? O sea que me parece que esta paciente tiene indicación de cirugía y la tomografía, bueno, si hay protocolo de shock y eso que se puede hacer rapidito, podría hacerse, pero me parece que hay que hacer una mediana cifopúbica y uno tiene, si me dice que tiene reacción peritoneal a los 10 minutos de traumatismo y debe tener una perforación de víscera hueca, la sangre no da una reacción peritoneal tan franca.
Bueno, ves, de acuerdo con lo que tú estás diciendo, acá el doctor Javier Chávez en el chat dice lo mismo. Si la tomografía es rápida y ya, tal vez puede pasar por el tomógrafo, si no, cirugía inmediata. Graciela Mazzola fue más tajante y dijo que le estalló el intestino delgado. Y es una posibilidad. Folio. Bueno, hay que estar y vivir el momento, ¿no? El planteo para mí es, digo, si lo puedo, como dijimos antes, es una respondedora, y si tengo el tomógrafo al lado, siempre decimos lo mismo de la logística, ¿no? Si tengo el tomógrafo en la misma planta física, a 25 metros, 50 metros, le hago la tomografía y eventualmente, si se me descompensa, sube a bloque operatorio rápidamente. Como siempre, no es lo mismo estar en un hospital donde el bloque está en el piso 17 que tenerlo en el primer piso. Bueno, les cuento, si les parece, cómo seguimos entonces, o no sé si alguien quiere dar alguna otra opinión. No, pará, yo estaba silenciado, le estaba dando la palabra a Graciela Mazzola y Sebastián Vélez. Perdón. Pará que le hinchaba acá. Quedó un silencio, no sabía si. Bien. Graciela. Yo quería hacer una pregunta, en realidad, perdón, la puse en el chat, pero como me genera como mucha ansiedad. Los que plantean la tomografía, me gustaría que me explicaran en qué les cambia la conducta. Hacerle el ATAC y no llevarla directamente a una laparoexploradora. Era eso, nada más. Tenés otro hincha que fue del Pasteur, Nicolás Martínez en el chat, laparotomía, una sola palabra. Bueno, Sebastián Vélez, mirá, Sebastián que dijo tomografía, él justamente va a argumentar por qué. Sebastián, está lindo esto porque Andrea, la que estás exponiendo, sí. Andrea, vas a quedar bien con quien quiera porque tenés hinchada para todos los lados. Es variado, veo. Sí. Sebastián. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo anda, Sebastián? Que el paciente tenga indicación de cirugía clínicamente o ecográficamente no descarta hacer una tomografía, en primer lugar, siempre que obviamente se den las condiciones, ¿no? Porque la tomografía es como si fuera nosotros lo vemos de esta manera, como si fuera nuestro mapa quirúrgico. Es decir, yo con eso sé puntualmente dónde tengo que ir a revisar, qué es lo que tengo que revisar y obviamente voy a actuar con mayor rapidez y por otro lado voy a tener menos porcentaje de lesiones no advertidas. Eso es lo que da la tomografía previa antes de la cirugía. Es como que si operaran un colon, creo que todo el mundo sabe, operar un colon por un cáncer. O sea, tiene una obstrucción, lo operamos y ya está, pero siempre es bueno tener un estudio previo para saber qué más deberíamos hacerle a ese paciente. Ya te voy a dar la palabra, Graciela, pero es bien interesante lo que acaba de decir Sebastián, porque yo voy a dar mi opinión, total. Acá todos damos opiniones. Vos sabés que justamente yo, Sebastián, utilizo ese ejemplo que tú acabas de utilizar, pero lo utilizo al revés. Digo, a diferencia de la cirugía oncológica, en la que es inadmisible, y bueno, vas a llevar a un paciente a hacer una cirugía oncológica sin tener idea de su estadificación, ¿no? A ver que así lo llevas, obviamente, tomografía, eventualmente resonancia, PET scan, yo qué sé. Todo lo que necesites hacer, te reunís en un ateneo de coordinación, lo discutís con colegas, de pronto con oncólogos, planteás la neoadyuvancia, planteas un escenario para luego hacer una cirugía, como es la cirugía oncológica, que es claramente anatómica, de linfadenectomías. Y yo creo que realmente, estuvo muy bueno lo que lo haya citado, es bien diferente a la cirugía de trauma. Porque la cirugía de trauma, no estoy hablando, me estoy yendo un poco del tema, no es específicamente esta paciente, que no es una cosa dramática, pero muchas veces nos exige ir sin el GPS. Que digo, lo viví todos los días. No digo que sea hasta el caso de esta paciente. O sea, nosotros prescindimos cotidianamente en la cirugía del trauma de esas herramientas que sí, que pueden ser útiles, que son una herramienta más para tomar decisiones, a diferencia de lo que sucede con la cirugía oncológica. Yo creo que no son en absoluto comparables el mecanismo de toma de decisiones
en cirugía de trauma, por lo menos para pacientes medianamente inestables, y ni que hablar los inestables, y ni que hablar los agónicos, versus la cirugía oncológica. Y yo te voy a decir una cosa que te cedo a la derecha, una cosa que vos dijiste ahí. Sí, es cierto, con una tomografía computada, eso está demostrado, en todos los trabajos así lo muestran, tenemos una tasa menor de lesiones inadvertidas. Eso es así. Pero lo que no se ha demostrado es que en los esquemas en centros de trauma con tomografía total de inicio haya impactado, si yo le hago tomografía a todos los enfermos, en la mortalidad, en las tasas de mortalidad, si tomo poblaciones de enfermos con tomografía sistemática, body tag para todos, o ATLS y tomografía dirigida cuando sí lo juzgo, ¿no? No se ha demostrado que haya diferencia de mortalidad. Sí es cierto que hay una tasa menor de lesiones inadvertidas. Entonces me parece que son todo ese juego de cosas que tenemos que poner en la balanza y ni que hablar el enfermo que tenemos. Esta es una enferma borderline, ¿verdad? Porque todos la tenemos clara, que no se está muriendo exsanguinada, por eso está esta discusión dada, ¿verdad? Y tampoco está tan estable que todos, digamos, sin otra opción que no iría a la paratomía de pronto de entrada. Perdóname, Graciela, que te interrumpí, pero justo quería establecer este diálogo con Sebastián, porque se había dado. Adelante, Graciela. Por favor, profesor, un gusto. No, yo quiero seguir un poco con lo mismo en este sentido. Por supuesto que el vértigo de la cirugía de trauma es absolutamente diferente, incomparable a lo que es la cirugía de coordinación. La toma de decisiones en el momento, ya sea que esté estable o inestable, tiene otro ritmo mental que no puede compararse con lo que es la cirugía de coordinación, el tipo de paciente. Pero además, en cuanto a la sensibilidad del diagnóstico de lesiones, eventualmente inadvertidas, eso no es así en todas partes, en los diferentes centros, depende mucho del centro, y yo creo que todos esos trabajos tienen un sesgo muy importante. Primero porque es otra población con otras características diferentes, desde la cinemática de trauma hasta la conducta quirúrgica que se toma. Eso por un lado. Y por otro lado, en Uruguay, no solamente no tenemos trabajos que lo evalúen, sino que las características, primero no tenemos un centro de trauma, y la característica edilicia de los diferentes hospitales hace que sea aún más difícil la toma de decisión. Entonces, me parece que si lo enmarcamos desde el punto de vista teórico, la sensibilidad sería algo mayor, no me parece que sea extrapolable, por lo menos para lo que es Latinoamérica, ese tipo de trabajo. Gracias, Graciela. Sebastián. Bueno, volviendo con el mismo tema, ¿no? Yo creo que obviamente estamos hablando de que si la parte de edilicia tiene algún problema, o la parte logística para hacer una tomografía es un problema, no significa que si podemos, que deberíamos hacerla, ¿no? Eso ya es una cuestión de cada hospital. Nosotros tenemos tomógrafo, creo que a 3 metros de la puerta del showroom, o sea que a nosotros no nos cuesta nada hacer una tomografía bajo ninguna circunstancia por una cuestión logística. Excepto que no funciona el tomógrafo, y les comento que actualmente se ha roto el tomógrafo, así que no ese problema. Y durante este mes hemos tenido varios casos de laparotomía sin tomografía, pero tratamos de hacerla de esa forma. Yo creo que, a ver, no debería ser un no hago tomografía porque tengo un problema logístico en mi hospital, ¿no? Yo creo que siempre que uno tenga la posibilidad de hacerla, siempre es conveniente. Sobre todo, a ver, este paciente tiene un trauma cerrado, puede tener más posibilidad de tener lesiones que resulten inadvertidas. Y doy un solo ejemplo que hemos tenido: traumatismo cerrado retroperitoneal con un hematoma no pulsátil, no expansivo durante la cirugía, que no se exploró en zona 1, y en realidad tenía una lesión de la pelvis renal, que eso difícilmente no se vería por tomografía, y generalmente en ese caso queda no advertido. Entonces, como para dar un ejemplo, diríamos, de la utilidad, ¿no?
Pero creo que yo, si tuviera la posibilidad, siempre lo haría antes. Bien, bárbaro. Gracias, Eva. Pablo, Caviglia. No, justamente le quería preguntar a Sebastián que ejemplificara qué tipo de lesiones podríamos comernos, como decimos nosotros, pasar en forma inadvertida en una laparotomía, en una clásica mediana. Y bueno, se me está ocurriendo además una disección traumática de aorta, o no sé, qué le ha pasado a Sebastián como para plantear justamente tan fuerte la necesidad de una tomografía, que nos cuente un poco. Bien, Pablo. Bueno, sí, en parte creo que te la contestó, ¿no? Te había comentado Sebastián, no sé si querés Perdón, contestarlo. Fer, hay gente con la mano, pero rápidamente creo que el problema más grande cuando tenemos eso, hematoma, la cuestión retroperitoneal, el hematoma retroperitoneal, el hematoma pélvico, que no tenemos ni un hematoma que sea expansivo ni pulsátil, ni un paciente que se recupera y que en general ese tipo de hematoma muchas veces no son explorados, ¿no? De heridas penetrantes, todo lo de tramo cerrado. Gracias, Sebastián. Acá Andrea Potes pone páncreas Uy. en el Exacto, chat. retroperitoneal. José María López. Adelante, doctor. Sí, buenas tardes a todos. Sí, quería ampliarlo un poco lo de... Quedó muteado, doctor. Un empleado del hospital, justamente. Los accidentes de mi trabajo, digamos. La atendimos en el hospital, tenía una lesión, fue a tomografía, tenía una lesión de vaso, pero además tenía una lesión aórtica que felizmente se pudo resolver a través de una endoprótesis luego, digamos. Pero fue una de las cosas que, de esos hallazgos, y además yo creo que la parte renal es fundamental. Cuando después nos encontramos con un hematoma renal y saber si tenemos dos riñones y si los dos riñones funcionan, por lo menos se llenan de contraste, ¿no? Es importante. Creo que por eso apoyo siempre hacer una tomografía si no hay problemas, como dice Sebastián, logísticos o algo que vaya a retardar. Nosotros tenemos un tomógrafo de paso al quirófano y creo que esta paciente hubiese ido a tomografía y hubiésemos terminado viendo las imágenes dentro del quirófano ya con la paciente para operar. Gracias. Gracias, doctor. Nicolás Martínez. Nicolás. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. Bueno, estaba pensando lo mismo. Yo voté por la laparotomía. Yo hubiera hecho la laparotomía de entrada en este paciente con un traumatismo cerrado de abdomen. Me parece que la posibilidad, si el traumatismo es frontal, esa parte me la perdí un poco, porque ¿y dónde es el máximo golpe? Impacta a nivel de tronco, tóraco abdominal contra el asfalto. Tóraco abdominal, pero frontal, digamos. Frontal, sí, antero-posterior. Para que esta paciente tenga un traumatismo renal grave, me cuesta. Antes tengo muchas cosas. Estaba acordándome en otro Zoom y tuvimos hasta una herido desgarro de cava por... Entonces, eso me acuerdo. Y bueno, lo primero que se me vino a la cabeza es el páncreas, ¿no? Pero realmente ese tipo de lesiones que digo que son súper graves, que son retroperitoneales, como decía Sebastián, y que son lo que le voy a pedir mayormente a la tomografía. Si tengo un hematoma retroperitoneal, un traumatismo cerrado de abdomen, eso complica bastante. Pero en esta paciente, digo, que tiene un shock, que es una respondedora, como dijo Fernando, inicial o parcial, no sabemos cómo se va a comportar. Yo pienso que todas estas lesiones que estamos planteando son raras. Me quedaría con que tuviera el páncreas partido al medio y una lesión de Wilson como fuera del manejo quirúrgico de una laparotomía exploradora inicial antes de pasarla por el tomógrafo. Gracias, Nicolás. Sebastián.
Estás muteado, Sebastián. Yo entiendo, a ver, si estamos en este chat, significa que cualquiera que entre en la parotomía puede resolver cualquier problema dentro del abdomen, ¿no? Entonces, el que va a poner la parotomía no me parece mal, no estoy en desacuerdo, es lo que yo haría y lo justifico de esa manera. Inclusive puede haber casos, a ver, y creo que todos lo hemos vivido en alguna oportunidad de alguna reacción peritoneal y que no era por una lesión de víscera hueca. Entonces también tenemos que ver esto, si este paciente es un responde, estamos hablando de este paciente, ¿no? Pero puede haber muchos iguales, muchos peores que no entrarían y muchos en mejores condiciones que no habría dudas. Pero en este paciente en particular, nosotros le hacemos la tomografía para ver no solamente esto de si uno puede hacer TMO, a quién no le ha pasado que tenga alguna reacción peritoneal, en realidad no tenía ninguna lesión de víscera hueca. Entonces, nosotros tratamos también de ver esto, también para ver, a ver, tenemos un FAST con líquido libre, no sé la cantidad de líquido libre que tiene, no la puedo medir, pues no sé en cuántos cuadrantes hay, entonces quizás haya respondido, inclusive este paciente, por más que tenga esa tensión, y si me responde en la evaluación que sigo, hasta inclusive tiene una víscera hueca, puedo, en vez de hacer la tomografía, llevarlo a quirófano para hacer una videolaparoscopía, ¿no? Entonces, creo que hay muchas opciones con un paciente en esto que es medio gris, ¿no? Esto de los pacientes grises, porque en realidad no está muy claro que esté muy bien y tampoco está súper descompensado. Claro. Por eso es todo esto. Andrea fue muy pilla lo que trajo. Doctor Javier Chávez. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Acá desde Neuquén, con este caso interesante que presentó Andrea. Y la verdad que no son casos intermedios y depende de cada hospital justamente o el centro de asistencia que reciba. Escuchaba a los colegas y se armó, digamos, como un pequeño debate. Yo la verdad que si el paciente está en un hospital donde cuenta con tomografía a disponibilidad, un médico radiólogo disponible y bueno, con un staff de residentes que te apoyen para poder hacerlo y monitorearlo de cerca, adelante. Si no, personalmente prefiero meterlo a quirófano y explorarlo. De última, uno deja abierto el abdomen y bueno, ¿podés pasar por alto alguna lesión inadvertida vascular? Sí, estoy de acuerdo, pero para eso tenés una sala de terapia intensiva que lo puede monitorear y lo tenés que explorar. Pero la tomografía, la verdad que yo, en este tipo de pacientes, con ese tipo de golpe, la verdad que no lo priorizaría, no lo priorizaría. A mí me ha pasado en alguna oportunidad por ese mismo tipo de lesión, en caída más en chiquitos, y la verdad que uno se siente más cómodo, más tranquilo y duerme mejor si lo explora. Pero bueno, eso es lo que yo puedo aportar, lo que un poquito hacemos en la Patagonia. Gracias, doctor. Acá en la sala está muy calladito, pero yo quiero la opinión de él, porque es un amigo muy reflexivo, un tipo que siempre me interesan sus opiniones, y es probable que él conozca a la paciente y haya estado en el caso, pero también es probable que él haya tenido sus propias opiniones en la evolución y en las decisiones. Alberto Sack, sabés que estoy hablando de vos, Alberto. Sí, ¿cómo andan? Che, qué alegría verlos, che. Lo más Bienvenido. importante, che, lo más importante es señalar el desempeño superlativo de Andrea De Martini, señalarlo incansablemente, lo linda y buena compañera que es para trabajar. Eso no puede pasar desapercibido. Puede pasar desapercibido. Se portó bien entonces. Sí, che, puede pasar desapercibido una lesión de urete, pero no puede pasar desapercibido el desempeño que tuvo Andrea De Martini. Che, mira, yo quiero dar mi punto de vista con la tomografía, una analogía. Yo creo que es como una cita a ciegas. Imagínate, Andrea o Fernando o cualquiera que uno esté por tener una cita a ciegas en un restaurante. Y vos ya estás decidido, te bañaste, estás perfecto, perfumado, todo, y justo cuando estás por entrar a la puerta del restaurante viene un amigo y te dice, pará, mirá, te cuento quién es. Te quiero contar quién es la mujer, te quiero contar a qué se dedica, cómo es. Mirá, tengo una foto para mostrarte. Y yo creo que la mayoría de nosotros le va a dedicar unos minutos a ese amigo y después va a ir a la cita. Indudablemente va a ir a la cita, pero yo no creo que nadie diga, no quiero saber ni ver nada y sorprenderme. Yo pienso que es la naturaleza nuestra, por eso creo que es una excelente analogía esta de las citas ciegas y el amigo que te para antes de entrar al restaurante. Yo creo que
acá me parece que aplica. Únicamente que uno, no sé, esté muy jugado y diga, mira, no me importa nada adentro. Pero me da un montón de información. Aparte, me permite compararlo con el IFAST, me permite compararlo con el hallazgo intraoperatorio, me permite aprender, me permite ver el contraste. Yo creo no sé, me parece muy duro esta idea. Yo la veo también esa de, bueno, tiene un montón de líquidos, se derrumbó hemodinámicamente, abrámosla. Pero me parece interesante, por lo menos, interpelar ese axioma, ¿no? Qué sé yo, eso me parece. Me felicito en haberte dado la palabra, porque me encantó lo de las citas ciegas. Mirá, está Nicolás Martínez, con quien tuve una cita ciega también. A ver, Nicolás. Bueno, si me dieran la palabra... Igual es un mentiroso, porque si está fea la foto no vas. Eso decía. No, escúchame. Nada que ver, Graciela, no, ni presto atención a la foto. Yo lo único que le pregunto, qué sé yo, no sé cómo es, si dice cosas interesantes, si sabe bailar, qué sé yo, no sé, la foto es lo de menos. Pero lo que es importante es que, ¿quién se banca no tener información previa? No sé, Nicolás. Sí, un gusto en escucharte. Me encantó la analogía con la cita ciega, no me la voy a olvidar nunca más. Pero espero, y solo espero, que nosotros con un poco de experiencia no estemos tan a ciegas con este paciente. Digo, porque no es tan a ciegas la cita, vos sabés que tiene una reacción peritoneal, sabés que está inestable hemodinámicamente, entonces tampoco irnos para el otro lado. No, Nicolás, ¿cuántas veces vos escuchaste la voz en el teléfono y era una voz cálida, de una persona bondadosa, y cuando la conociste personalmente, la reacción peritoneal quizás no tenía nada? No. Menos con la reacción peritoneal, más mentirosa que la reacción peritoneal. Estamos confiando en una reacción peritoneal que a veces nos ha pasado que no es tan reacción y que no es tan peritoneal. Tal cual. Sí. Para mí, bueno, hay que hablar con el amigo antes de entrar. Espero que no estemos tan ciegos con este caso. Excelente. Bueno, a ver, Andrea, has generado un debate enorme. Bien, les voy a contar entonces cuál fue de estas conductas la elegida. Y bueno, como verán, se decidió realizar la tomografía. Les voy a mostrar entonces el video, si les parece, a ver qué ven. Ay, perdón. A ver, pregunto, ¿por qué la decidieron hacer entonces? Ya que finalizamos el debate con eso. En realidad, bueno, donde se encontraba la paciente, que era el hospital de Miramar, nosotros no estábamos partícipes en ese momento. En realidad, como van a ver un poquito más adelante, nos ponemos en contacto después con la paciente. Entonces, esto no fue una decisión tomada por nuestro equipo. Claro, esta decisión fue en ese centro que tú dijiste de secundario. El centro donde llegó la fue paciente. Miramar. Exacto, antes de recibirla nosotros. ¿Bien? La mandó Sebastián a hacer. Ahí. Sí, ahí corre. Bien. Corre. Fernando, ¿puedo hablar? Sí, claro. Eso mismo, pasarla de vuelta despacito. Sí, mientras miran la tomografía, porque se me ocurrió una cosa y me gustó, que los del Pastel la operamos todos a la paciente.
Y en Uruguay el Pablito Caviglia fue el primero que dijo que lo operaba. Entonces de repente lo que nos pasa, no sé cómo es el tomógrafo del ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí. No sé el Hospital Maciel, el tomógrafo, ¿cómo está? ¿Está accesible o no? Porque sé que en el Clínica está complejo. En el Pasteur también. Está en el primer piso y en el segundo piso está el bloque quirúrgico. Es subir un piso por ascensor. Bueno, pero tampoco está tan accesible entonces, Folo. No, está accesible. Te puedo asegurar que sí. En el Pasteur también es complicado. Capaz que en Argentina o en Córdoba no hay duda que es al toque. Acá en Copiapó llegás a la urgencia y te saludan por el tomógrafo. Antes de entrar a la urgencia pasás por el tomógrafo. Entonces también es una cuestión de bueno, como lo estamos hablando, de disponibilidad. Pero no me acordaba en el Maciel. No me acordaba en el Maciel cómo era. Está en el primer piso. Paso de vuelta a la imagen, ¿les parece? Sí. Lo que pasa es que quedó como muy grande. Ahí va, ahora sí. No le veo mucha cosa que más que líquido libre, ¿no? Nicolás, fíjense por ahí, hay una pista, fíjense por ahí. Nicolás, ¿vas a la cita ahora con esas imágenes? ¿O la pensás 2 veces antes de entrar? Es que estoy desde el celular, Alberto, y la verdad que no le vi mucha cosa. Alberto, la parotomía, a mí me quedan dudas. Tiene líquido libre y me quedan dudas justamente en la parte baja, acá en las vísceras huecas. La veo rara la pared de las vísceras. No sé si no tiene, me quedan dudas si no hay una burbuja afuera. Tengo una grandes dudas de rotura de vísceras huecas. ¿Dónde le ves líquido libre, Fernando? ¿Dónde le ves? Periesplénico, ahí mira, ahí periesplénico. Sí, y abajo también se ve bastante líquido libre o leve o moderado. Yo no me doy cuenta. Pero en definitiva, lo que le hubiéramos pedido a la tomografía es ver el retroperitoneo. No le veo fuga ni de la arteria ni de la vena cava. No. Ahí está el líquido, Pablo, mirá. Ahí está el líquido, ¿lo ves? Sí. ¿Lo ves ahí tiene bastante líquido. Se ve claro, perisplénico. Tampoco mucha cosa. Pero, sí. El estómago, no sé si en la pequeña curva hay una burbuja afuera. Más abajo hay unas burbujas ahí que... Sí, puede tener un estallido gástrico. Sí. O de víscera, o de delgado, para mí tiene... Sebastián, adelante. A veces es importante cuando uno le hace el FAST también identificar en qué foco que tenemos líquido, ¿no? Porque eso nos va a ayudar también a evaluar bien la tomografía o cuando entramos a quirófano. Y yo no estoy viendo en el hepato renal, no estoy viendo líquido. Estoy viendo más que nada a la izquierda o abajo. Claro. Debajo de la fosa sufrénica izquierda, tiene bastante. Y abajo. Y creo que tiene burbujas de aire también. Y adelante está medio... Perdón, yo estoy del celular, pero está medio difuso ahí el lóbulo izquierdo del hígado, adelante. Esa imagen no me queda claro. Vuelvo a pasarla si les parece. Marcalo con el cursor. Sebastián, ¿levantaste la mano? Sí, le levanté. De todas maneras, quizá para nosotros, con esta tomografía, no es lo mismo que la ve el radiólogo, ¿no? Nos va a ser muy difícil evaluar si hay áreas no perfundidas en alguna parte del intestino o más dilatadas, que eso nos puede dar como signos indirectos de lesión de víscera hueca o engrosamiento de meso. Exacto. No, lo que no veo es líquido de contraste libre, que eso me hablaría de que no hay una lesión vascular de los mesos intestinales, que es otra también, porque si no estoy viendo una lesión de órgano sólido, tengo que pensar que puede ser o meso intestinal o víscera hueca. El estómago tiene aire, no está, preguntan también, yo estoy de acuerdo. No parece el estómago, ¿no? Claro, Néstor Fujimi dice,
rotura gástrica con estómago repleto, lo ponen entre signos de interrogación. Bueno, a ver, Andrea, contanos. Bueno, les cuento. Les voy a leer lo que decía el informe de la tomografía. Decía, 100 lesiones en cráneo, cuello y tórax, y a nivel de abdomen, líquido libre en espacio sufrénico izquierdo, interasas y cavidad pelviana. Aparente laceración en el lóbulo izquierdo hepático de 1 centímetro de profundidad, grado 2, sin extravasación de contraste, y el resto sin particularidades. La calidad de la imagen, la realidad es que, bueno, como vieron, no es la mejor. Fue filmado con un celular desde la pantalla de una computadora, entonces bueno, tal vez ahí se pierde un poco incluso la nitidez, pero realmente era bastante difícil de apreciar esa supuesta lesión, si bien yo intenté en un momento con el cursor señalárselas, había así una imagen que podía ser sugestiva de una laceración pequeña a nivel del lóbulo izquierdo hepático. Entonces, perdón, Fernando, ¿querías decir algo? No. ¿No? Ah, bien, perdón. Estoy silenciado. Ah, bien, perdón. Bueno, entonces, nuevamente, en este punto, Disculpame, sí, el Folo levantó la mano. Disculpame. Bien. No, lo único que me llama la atención es esto de reacción peritoneal. O sea, con una reacción peritoneal clara, no tengo duda que se opera ya. O sea, por más que ese informe sea muy, muy bondadoso, digámoslo así, pero digo, con reacción peritoneal se opera. Digo, querría saber qué leucocitosis tiene esta enferma, que ya tiene varias horas de evolución. Bueno, ahora en unas diapos más adelante te cuento esa información. Todavía no las teníamos acá. En este momento, en realidad, bueno, nuevamente surge la interrogante de cuál sería la conducta, si trasladarían a la paciente a un centro de mayor complejidad. Tenemos para recordar una paciente con una PA de 160, una frecuencia cardíaca de 90, y el abdomen, como dijimos, doloroso, con irritación peritoneal, y la imagen que acabamos de ver. Entonces, nuevamente les proponemos que nos cuenten si plantearían hacer manejo no operatorio en un centro de mediana complejidad, pensando en que esto efectivamente se deba a una lesión hepática. Si la derivarían a un centro de alta complejidad a 43 kilómetros de distancia, o sea, como les comentaba, esta paciente estaba en Miramar, y el centro de mayor complejidad estaría en Mar del Plata. Realizar una laparotomía exploradora o una videolaparoscopía diagnóstica. Bien, Nico. No sé. Sí, yo ya hubiera tenido una cita ciegas en Miramar, ya la hubiera operado, pero y si no la opero ahora, no la traslado a la paciente. Creo que somos varios. Sí, en el chat todo el mundo habla de la laparotomía. Andrea Potes. Sí, para decirles algo, a ver, yo no les voy a decir qué haría, porque estuve involucrada en todo este proceso, pero lo que sí, ya que se generó esta discusión de si tomografía sí o tomografía no, no podemos no decir que la tomografía está indicada en ese centro de mediana complejidad solamente si después esa tomografía va a terminar en una cirugía, si la paciente da para cirugía, ¿no? Una tomografía no está indicada si perdemos tiempo al hacer la tomografía. O sea, en Miramar, yo posicionada en Miramar, dos opciones: si le hago la tomografía, la opero yo en Miramar, y si no, no le hago la tomografía y la derivo sin la tomografía para que le hagan la tomografía en el próximo centro. Me parece que ese es un concepto importante para siempre y cuando después tomemos una conducta en consecuencia. Fernando. Sí, Alberto. Mira, no es porque sea amiga mía, pero lo que acaba de decir Andrea me parece genial. Yo lo aprendí también, bueno, de los neurocirujanos. Viste que los neurocirujanos te dicen, flaco,
bueno, le hagas una tomografía ahí. Porque lo más seguro es que cuando me lo derives, yo le repita la tomografía. Claro. Entonces no le hagas la tomografía. Por eso me parece que no hay que dejar pasar lo que dice Andrea, hay que subirlo al estrado, porque es un golazo lo que dijo. Che, escúchame, ¿para qué vas a perder tiempo en hacer una tomografía si lo pensabas derivar? Hacer una tomografía si te va a servir a vos. Yo lo que quisiera agregar, yo trabajo también en el hospital de Miramar, y hay ¿cuáles, por ejemplo? El anestesiólogo está en un departamento afuera del hospital. Las instrumentadoras están afuera del hospital. La enfermería está afuera del hospital. Están de pasiva. Es decir, vos los tenés que llamar por teléfono a la casa. Y cuando lo llamas, Fernando, cuando lo llamas, se enojan. Se enojan. Entonces no es que se va a enojar. Es como si yo tengo que llamar a mi suegra. Yo no quiero hablar con mi suegra. Acá pasa lo mismo. Entonces, si vos vas a llamar a alguien que se va a enojar, vos ya estás considerando la derivación. Porque esa persona, cuando la llamaste, apenas empezaste a trabajar, te dijo, che, escúchame, flaco, esto acá no se opera. Esto lo tenés que llevar a Mar del Plata antes. Entonces, a mí me parece que muchas veces uno no tiene toda la información necesaria, pero la información afectiva del lugar donde está trabajando. Si el cirujano la tenía que encarar, la encaraba solo con la instrumentadora, no tiene ayudante. Entonces el tipo tiene un montón de cosas por las que está pensando y que está atravesando, que no son estrictamente cuánta sangre había o la tensión arterial. Es decir, se juegan un montón de variables. Y aparte tenía un dato clave el cirujano. Es amigo mío. Entonces rápidamente llama por teléfono y uno ya toma un atajo distinto. Entonces siempre hinchamos con lo mismo, de todas estas variables afectivas a la hora de tomar una decisión, ¿no? Que permiten entender mejor las cosas. Sin duda, y es bien importante, bien importante. Pablo Caviglia. No, yo estoy tratando de explicarme con esa tomografía el deterioro hemodinámico brusco que tuvo la paciente, volviendo un poco al inicio. Realmente las imágenes no son representativas del mismo. Entonces, cuando no hay mayor cantidad de volumen de sangre en el abdomen, pensar de repente si hubo algún fenómeno isquémico o, simplemente un cuadro vasovagal, pero realmente esto no fue un cuadro vasovagal, eso es algo en última instancia que pensarlo. Esto hay algo más, decir, creo que puede haber algo que la tomografía no nos está representando en este momento la realidad. No, nada más que eso y es un motivo más para buscar elementos justamente, creo que hasta isquémicos en este cuadro. Gracias, Pablo. ¿Polo? No, por eso que contó Alberto realmente sería muy difícil, ¿no? Y yo preguntaría si cuentan con un banco de sangre con disponibilidad, porque esa es la otra, ¿no? Porque parece como si fuera, digo, un centro secundario, pero con lo mínimo, ¿no? Entonces, digo, encarar una cirugía en esas circunstancias, una cirugía de urgencia, realmente es muy difícil. Yo lo tengo clarísimo, me echan al otro día, ¿no? Me peleo con Dios y todo el mundo, pero me echan al otro día. Mirá, uno de los lugares donde yo trabajo, no en los hospitales públicos, se parece un poco a lo que acaban de describir. El anestesista está afuera, el instrumentista está afuera, el hemoterapeuta está afuera. Hay que armar el equipo. Y bueno, sí, pasa eso, a veces hay dificultades, pero hay que operar. O sea, si el paciente tiene indicación, hay que operar. Y yo coincido plenamente con lo que dijo Andrea Potes y bueno, y lo reafirma Alberto, porque justamente es la discusión interactiva número 13 del curso ATLS de 10ª edición, que es coordinación del traslado interinstitucional. Y uno de los aforismos que enseña exactamente es ese: no demore, no haga exámenes inútiles si usted no va a resolver el enfermo en su lugar. O sea, deje que se hagan en el lugar donde se van a recibir. Eso es tal cual. Pablo Cantileno. Hola, ¿cómo andan? No, solo una pregunta quería hacer. En la reposición, ¿fue solamente con ese litro de Ringer? ¿Se mantuvo así la presión, se repuso más y se siguió manteniendo así la presión?
Y la otra pregunta es la analgesia, por eso también es importante, porque digo, estamos hablando, tiene reacción peritoneal, estaba hipotente, pero eso cuando llegó, se repuso con 1 litro de Ringer y solo con eso tuvo una respuesta. La pregunta es eso, la evolución, si siguió, mejoró esa presión, si A ver, Andrea, si mejoró. tenés ese dato. En realidad vieron que el Porque primer no es menor, registro... porque no es menor en el base primer- a la tomografía que tenemos ahora. No, claro. El primer registro de presión, vieron que era una presión sistólica de 80-50, y después de haber pasado ese único aporte de 1000 cc de Ringer lactato, la paciente queda con una PA mantenida de 160. Fue el único aporte que se hizo. Por eso digo, a veces la analgesia y una reposición adecuada con esta tomografía, capaz que te pone un poco más de freno a ser invasivo, me refiero, ¿no? Porque a veces me ha pasado a mí, ¿no? De ser, yo soy muy intempestivo capaz, y me ha pasado de hacer laparotomías y encontrar poca cosa. Por eso pregunto, teniendo la tomografía. Gracias, Pablo. Andrea Potes. No, un poco siguiendo la línea de Pablo, también para afirmar un poco esto que está pasando, que un poco confunde el valor de TA. Esta paciente era una paciente joven y una paciente flaquita, chiquita, menudita, de esas pacientes longilíneas pero chiquititas, y ustedes saben que el 120-80 es para un hombre de determinado peso, o sea, esta paciente tenía 20 kilos menos del estándar de TA. Con lo cual les diría que debe ser una paciente que se maneja en 160 de TA en general en su vida, Claro. que por eso mantiene una frecuencia cardíaca de 90. Entonces, creo que es un dato importante para poder valorar hasta qué punto esta TA era shock o no también, el ver que la paciente era una paciente realmente chiquita, menudita. Gracias. Por eso, ¿viste? Por eso es lo que dice Andrea, perdón, Fernando, que te interrumpí, justamente eso es un elemento más a tener en cuenta en vistas a ser más conservador, ¿no? Si es su presión normal, y por eso, nada. Y yo hago una pregunta, ¿a ser más conservador o a sospechar que todo lo que le pasó fue un estallido de víscera hueca? Bueno, sí, también, pero viste que tiene sí. Como no conozco el caso. Sebastián. Bueno, creo que ahora, a ver, tenemos esta tomografía que no se ve órgano sólido, como dije más temprano. Tenemos que sospechar. Acá hay una sospecha bastante importante con lesión de víscera hueca o meso. No me parece tanto meso, por lo que dije más temprano, que no veo líquido libre con contraste, pero la sospecha, acá creo que no evitaríamos una exploración de ninguna manera. Yo más de hacer la tomografía por un montón de cosas, creo que no la llevaría a quirófano. Gracias, Sebastián. Nicolás. Sí, yo creo, bueno, sigo pensando lo mismo. Yo creo que la trampa está que se ve una pequeña lesión del hígado, entonces por ahí puedes decir, bueno, tiene la lesión del hígado y tiene sangre, entonces por ahí se explica un poco de el shock de la paciente, el hemoperitoneo, pero no debemos descartar o no debemos sacar todas las conclusiones que habíamos sacado antes, ¿no? Esta paciente fue quirúrgica de inicio, pero bueno, los que pidieron en el escáner, digo lo mismo, ahora tienen la misma paciente con un poco de líquido libre, descartamos las lesiones retroperitoneales del páncreas, de los riñones, de los grandes vasos retroperitoneales, y nos quedamos con que tiene líquido libre y una lesión del hígado pequeña aparentemente. ¿Hay que operarla igual o no? Bueno, creo que en el hecho de la laparotomía me dio que estamos todos de acuerdo, Sebastián. No, está bien, estoy de acuerdo con el Nico, porque no quiere hacerle tomografía, pero ahora, con esta tensión, también hay que ver cómo la abordamos, ¿no? Es diferente teniendo la tomografía que no teniéndola. Bien. Graciela. Doctor Vélez, no estoy de acuerdo con usted.
Graciela siempre ha sido muy polite, siempre ha sido muy polite. En un inicio habíamos planteado yo entiendo todo lo de la tomografía, la diferencia entre todo lo que ya hablamos, no voy a repetir, pero me afirmo lo que dijo Nico, en qué cambia la conducta teniendo la tomografía. En esta enferma no cambia nada la conducta. Yo veo unas burbujas centrales que para mí tienen neumoperitoneo. Pero más allá de la situación imagenológica, vamos a abstraernos de la imagen y vamos a volver a la semiología. Tiene reacción peritoneal. Yo ni en pedo, o sea, ni loca, me quedo con esa paciente tranquila y me voy a dormir con esa paciente con una reacción peritoneal y ese ataque, aunque no la tuviera, tiene clínicamente la paciente no está bien. Entonces, creo dos cosas. Primero, volvamos a lo que es la clínica de la paciente, tiene reacción peritoneal. Segundo, la tomografía no me modificó en nada en esta enferma ni conducta terapéutica, quirúrgica, laparotomía. Sebastián te está diciendo que no, te está diciendo que no. Ya lo veo. Creo que él fue claro, explicitaba otras cosas, ¿verdad? Él no cuestionaba la laparotomía, a ver si te entendí bien, Sebastián, no cuestionaba la laparotomía, pero sí que podía haber otros hallazgos adicionales que eventualmente sí pudieran haber modificado la conducta, una disección de aorta, otras cosas. Yo honestamente no pensaba en esas cosas por la cinemática, no se cayó de un quinto piso, se cayó de la bicicleta, pero bueno, está bien, puede suceder, puede suceder. Andrea, nos tenés sobre ascuas. Bueno, les cuento cómo sigue la historia entonces. No digas si lo operaron y cómo lo operaron, sino que hicieron si lo operaron o no. La primera conducta, que bueno, creo que en realidad nadie había optado muy convencido, por lo menos por esta, fue que se derivó a un centro de alta complejidad a 43 kilómetros de distancia. Y en ese momento es que, bueno, nosotros nos ponemos en contacto con ella en el Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata. La paciente es recibida 4 horas y media después del traumatismo, como verán, a las 20:30. En ese momento, en el shock room, recibimos una paciente que estaba sin hemorragia externa compresible, con una vía aérea permeable, cuello sin dolor ni particularidades, una frecuencia respiratoria de 16, con un MAP presente bilateralmente, una saturación de 98% al aire, una frecuencia cardíaca de 100 ciclos por minuto, una PA de 160, un índice de shock de 1, mantenía un Glasgow 15/15 y el abdomen doloroso en cuadrante superior izquierdo del abdomen con la irritación peritoneal mencionada previamente. Andrea, sí. Antes de continuar, porque Nicolás levantó la mano, pero justamente quiero señalar lo que tú dijiste, porque la realidad a veces supera todas nuestras previsiones. En el chat, el doctor Néstor Fujime de Santiago del Estero había dicho, y sí, parecía lógico, ¿no? 50 kilómetros son 30 minutos de traslado, y en eso él se basaba para decir, bueno, mejor que lo operen en un centro con todos los recursos. Pero después la realidad muestra estas cosas. En Uruguay pasa exactamente lo mismo. Es decir, ¿por qué se demoró tanto? Y bueno, cosas que pasan, ¿viste? Cosas. Entonces, en definitiva, esta paciente con reacción peritoneal demoró 4 horas más en llegar al centro. Eventualmente, si tenía un estallido de víscera hueca, que podía ser el origen, bueno, son 4 horas más de peritonitis. Entonces, realmente a veces la realidad nos muestra que nuestros cálculos, nuestras previsiones para tomar decisiones no se ajustan. Porque vos decís, bueno, en 30 minutos está ahí. Bueno, fueron 4 horas. Nicolás. Sí, ¿está por ahí Alberto todavía? Néstor, sí, Fujimi. Se me ocurre... No, Alberto. Alberto Sack. No sé. Sí, se me ocurre pensar por qué finalmente deciden el traslado y no operarla. ¿En algún momento se le ocurrió al médico que indica el traslado operarla en el lugar de origen?
¿cuál fue la causa? Que tenía que citar Pero al eso tal vez, equipo. Nicolás, no lo sabemos eso. Pero me parece que es amigo de Alberto el que trasladó al paciente. Capaz que no se hizo un autopase, pero le hicieron un pase medio. Entonces, digo, me parece que es interesante ver o qué lesiones pronosticaron para hacer el traslado. ¿Por qué no se resolvió en el lugar de origen? Que me parece que no es una paciente. Si ya le hubieran visto una lesión retroperitoneal, no sé si le hubieran visto algo, y dijeron, bueno, la mandamos a un centro de mayor resolución para hacer algo endoscópico, la paciente aguantaba desde el punto de vista hemodinámico. Si se sospechaba una lesión de víscera hueca, ¿por qué no se resolvió en Miramar? Y bueno, eso se me ocurre pensar, pero es más que nada una duda. No está Alberto, no sé, Andrea, que vos formabas el equipo, si sabés algo de eso que pregunta Nicolás. Mira, yo no sé específicamente de este caso, pero conozco el hospital y es uno de nuestros mayores derivadores de pacientes. O sea, nosotros tenemos gran parte atendemos gran parte de lo que ellos no pueden ver o no pueden atender. No es, o sea, si bien es un hospital que tiene 5 camitas de terapia intensiva y que tiene una guardia con capacidad quirúrgica, no es un hospital que resuelva trauma en forma habitual. Razón por la cual es un hospital que todo el trauma que reciben, en líneas generales, le hacen las primeras valoraciones y inmediatamente lo derivan, cuando no lo derivan de entrada sin hacer ninguna valoración intermedia. Pero creo que fundamentalmente es eso, es la falta de experiencia en el hospital para la resolución de este tipo de casos agudos. Claro. Andrea Potes, ¿Sí? ¿sabés que tenés? No, Andrea Potes, tenés una pared de color naranja o amarillo que te enfoca la cámara, claro, pero la manito, cuando vos levantás la mano, está es amarilla, entonces me cuesta verte. Ok. Mové un No lo poquito la ves. cámara. Sí. Ahora cambio la cámara del lugar. Sí, porque no te veo la manito. Dale. Gracias. Andrea Di Martini. Bueno, bien, continuamos. Entonces, se le realiza en ese momento un nuevo IFAS que fue positivo en el shock room. Y tenemos ahora los datos de laboratorio, donde tenemos una hemoglobina de 11 con un hematocrito de 33. Ahí no quedó, perdón, colocado lo que Folo preguntaba hace un ratito, pero estaba sin leucocitosis la paciente, con unas plaquetas de 276.000, un TP de 98%, y de los gases en sangre, un pH de 7,34, un exceso de bases de -2 y un lactato de 1,9. En este punto de la presentación es, bueno, un poco lo que ya ustedes se adelantaron y ya estuvieron comentando anteriormente, ¿no? Bueno, la duda existencial fundamentalmente en esta paciente es, ¿tenemos una lesión hepática o tenemos líquido libre proveniente de otras lesiones, como puede ser una lesión de víscera hueca, un sangrado mesial, o bueno, de otro origen? Y bueno, esto va un poco de la mano al título de la presentación, como hablábamos inicialmente. Si ven en esta foto de la tomografía, capaz que puede evidenciarse con un poco más de nitidez lo que se veía como una presumible lesión hepática, que en realidad al pasar el video capaz que no quedaba tan claro, pero bueno, el informe se refiere a esta lesión, o a esa imagen, en realidad. Andrea, Pablo levantó la mano, Pablo Caviglia. Perdón. No, la duda es justamente si no convencía mucho la imagen y seguía estable el paciente y tenían acceso a una tomografía de alta resolución, si volver a hacer una nueva tomografía o llevar directamente a bloque al paciente. Bueno, eso fue algo en su momento que lo conversamos con el equipo. Y bueno, teníamos una situación de que el tomógrafo en ese momento, en el centro en el que estábamos, no tenía las mejores imágenes. Es un tomógrafo que también, el tomógrafo, digamos, que funciona bien, en ese momento estaba inhabilitado, no estaba funcionando, y contábamos con un tomógrafo que en realidad la calidad de la imagen no es para nada buena, y pensábamos que realmente no nos iba a aportar mucho más que lo que ya teníamos con la imagen que traía la paciente de Miramar.
pero bueno, sí fue algo conversado en ese momento, si podríamos avanzar en algo reiterando la imagen, o bueno, teníamos que seguir por otro camino. Mirá, acá en el chat, Nicolás Martínez, que además tiene la mano levantada, puso un no. Creo que tiene miedo que el paciente va a quedar como una luz mala de tanta tomografía. A ver, Nicolás. Sí, en vez de cirujanos somos radioterapeutas, muchos rayos. Me parece que en Miramar no querían ni la cita a ciegas ni la cita de ninguna manera. Entonces la mandaron para ahí y ahora lo que tienen que hacer es operarla. Sigue con reacción peritoneal la paciente, tiene líquido libre. Si tiene un pequeño desgarro hepático o una lesión de víscera hueca, lo vamos a ver en la cirugía. Que la piel no se interponga entre el diagnóstico y el cirujano. Bien. Bueno, y Pablo en Cantileno momento... levantó la mano, espera un poquitito. Pablo Cantileno. Sí. Perdón, Nico, quería decir, pero hay una cosa, está bien lo que decís, pero pasó mucho tiempo ya, ¿no? Se trasladó. La paraclínica no dice mucha cosa. Tiene reacción peritoneal en hipocondrio izquierdo, por lo que dice ahí. O sea, y la tomografía es muy inocente. Ya con el diario del lunes, con el tiempo que pasó, con la paraclínica actual, con esa tomografía, ¿vas directo a operarlo? A mí me genera dudas. Que la paciente lo que tenga solo la laceración. Porque, ¿qué pasa? No tiene lesión de colon, no tiene lesión de estómago porque no hay neumoperitoneo. ¿Qué otra cosa puede tener por el mecanismo traumático? Un desgarro mesial, una asa isquémica, puede tener. Que eso con el tiempo que pasó de evolución ya te lo puede ver una nueva tomografía. Te puede ver. Y además, si tuviera eso, capaz que tendríamos un lactato más elevado, estaría acidótica. Yo qué sé, ahora estamos en una paciente que estamos con el diario del lunes, ¿no? Se trasladó, pasó, no sé, 43 minutos, más el tiempo que estuvo ahí, pasaron unas horas. Si hubiera una lesión de asa, tendría que ser más dolor, el lactato más elevado, el pH no, tendría que estar acidótica. No sé qué opinan. Pablo, vos decís que estamos con el diario del lunes, pero en realidad te formulaste una cantidad de preguntas, porque no tenemos tanto diario del lunes. Y yo, ¿sabes cuál? Me puedo equivocar, sí, obviamente. Me puedo equivocar y hacer una laparotomía innecesaria. Pero a todas esas preguntas, para mí, es igual a una mediana. Sí, pero Fernando, pasó, ¿sí? Digo, no es que pasó mucho tiempo. Yo te respondí lo que yo haría, mediana. Pero pasó... Vos estás equivocado. Andrea, ¿cuánto tiempo pasó desde el trauma hasta que llegó a Mar del Plata? Horas han pasado. 4 horas y media. Por eso te digo, te genera dudas y está bastante bien. Bueno, todas esas dudas para mí es igual a una mediana. A ver qué dice Sebastián. O una laparoscopía, capaz. O una tomografía nueva. No. ¿Sebastián? Ahí Pablo dijo una cuestión, ¿no? En la primera tomografía, algunos trabajos dicen hasta el 50% que no se ve el neumoperitoneo, ¿no? En lesión de víscera hueca. Pero sí, uno puede buscar en un alto porcentaje lesiones indirectas, que la mencioné más temprano. En una segunda tomografía sí se vería más en neumoperitoneo. Pero yo creo que en este caso, lo que a mí me importa y que ya habíamos dicho que son las cuestiones que podemos errarle en la cirugía, ya están. El retroperitoneo está bien y creo que tenemos que ir a revisar el intestino y me parece que en el hígado no hay nada y si hay una laceración inexistente. Pero a mí me parece que ya una tomografía nueva no me va a aportar datos para la cirugía que tengo que hacer, ¿no? Pero sí me puede servir para otras cosas. Que bueno, si veamos ahora esta diapositiva. Bueno, Andrea. Bueno, les cuento entonces cómo seguimos. Esa fue la resolución del equipo, ir a una biolaparoscopía diagnóstica. Esa fue la decisión. Creo que Sebastián te quiere aportar algo. Está silenciado, Sebastián. Solamente para que, a ver, que dijéramos a ver qué quería hacer cada uno, nada más. Yo le hubiera hecho una video también. Estoy de acuerdo.
Pero como había muchas laparotomías. Sí, sí, yo creo que no está, no es una discrepancia absoluta. Yo hubiera hecho una laparotomía, pero está bien, una video puede ser. Sí. Bueno, bien, en este punto, en realidad, que bueno, optamos por este abordaje, queríamos ver la opinión de ustedes, ya que bueno, la cirugía de trauma es, bueno, tiene sus particularidades y bueno, difiere de lo que es la cirugía programada o de coordinación. En este caso, además, que es un trauma cerrado, ¿cómo les parece a ustedes que hubiesen colocado los trócares para bueno, lograr un abordaje correcto o bueno, que se pudiese realizar una correcta exploración y obviamente un eventual tratamiento si es necesario? Sebastián. Yo pido disculpas, pero me gustaría una pregunta antes. ¿Por qué sí video y por qué no video? ¿Por qué sí laparotomía y no laparotomía? Me parece que es la pregunta que nos venimos planteando en el chat y qué le hacíamos, ¿no? Bien, bueno, fue algo también discutido por el equipo. Creo que algunas de las razones fueron las que ustedes fueron esbozando previamente. Una paciente joven que, como decíamos ya previamente, con 1000 cc de Ringer lactato se había mantenido con una PA estable, que posiblemente en el biotipo de paciente que teníamos fuese tal vez incluso su PA normal, una paciente delgada, joven, sin comorbilidades, y bueno, que nos impresionaba que con esa estabilidad, por lo menos inicial, esa corrección inicial con el volumen que le habíamos pasado, era candidata a poder hacer una laparoscopía diagnóstica, en búsqueda fundamentalmente de, bueno, si efectivamente estábamos ante una lesión hepática, o bueno, si teníamos otro punto que explicara ese líquido libre. O sea, nuestra idea al ir a hacer una laparoscopía fue, bueno, si tenemos la lesión hepática o no, y evaluar a ver si, por ejemplo, existía algún desgarro mesial o alguna lesión de víscera hueca que no estuviese contemplada en la imagen tomográfica, y nos parecía que bueno, que hemodinámicamente era una paciente que era una buena candidata para hacerlo de esta forma. Y evitar, obviamente, una laparotomía tal vez no terapéutica. Gracias, Andrea. Pablo, Cantileno. Sí, yo quería decir, por lo que acaba de decir la doctora Andrea de Martínez, le hubiera hecho la laparoscopía por todos los argumentos que acaba de dar muy bien. Por eso planteé la laparoscopía o la tomografía, pero sí la laparoscopía y el objetivo, cómo colocarlo, la disposición de los trócares. Y bueno, el objetivo es el concepto de la triangulación. En el sector donde mayor dolor tiene, que es en el hipocondrio izquierdo, triangular, poner un trócar a nivel supraumbilical para la óptica y los otros trócares triangulando hacia la logia esplénica, que es el lugar de mayor dolor, y después ir colocando los trócares de acuerdo a lo que voy encontrando, de acuerdo a lo que los hallazgos intraoperatorios. Nada más, gracias. Gracias, Pablo. Andrea, ahora sí te veo perfecto la manito. Me acomodé la imagen. No, un poquito para explicar el por qué la laparoscopía o la decisión de laparoscopía. Nosotros que normalmente no hacemos laparoscopía, nos pareció que esta paciente era la paciente ideal para hacer laparoscopía, porque realmente había pasado esas 4 horas y media, la paciente hemodinámicamente estaba perfecta, la verdad, y nos quedaba dudas de esa imagen que vos viste, Fernando, y que dijiste, me parece que en la pelvis hay algo raro. Esa sensación de que algo pasaba en la pelvis la teníamos nosotros también. Veíamos en la pelvis que había mucho líquido, veíamos las paredes engrosadas, realmente nos quedaba dudas de que realmente no hubiera otra cosa. Entonces nos pareció que era el método ideal en esta paciente para poder llegar a hacer un diagnóstico correcto sin necesidad de agredirla demasiado. Y la verdad es que la imagen de la lesión hepática era tan mínima que dudábamos que realmente existiera. Claro, claro. Gracias, Andrea, bárbaro. Sebastián.
Bueno, me alegro que haya hecho la doctora Potes la videolaparoscopía, porque en realidad, y a esto viene la tomografía, ahí pone Graciela, y no que me quiero pelear con Graciela, pero difiero totalmente con ella, porque en realidad la tomografía a mí me permite evitar todas esas lesiones que no son advertidas con la laparoscopía, que es el retroperitoneo. Porque hoy por hoy hay una forma de evaluar todas las vísceras y ante la sospecha de una lesión, ahí sí, o si tengo la experiencia, puedo hacer la evaluación de esa zona de la víscera, pero la evaluación de todo el intestino delgado hoy no es tan complicada. O sea, si uno sabe la laparoscopía, puede manipular las vísceras con mucho cuidado y poder ir desde el TRACE hasta la válvula iliocecal. Entonces, gracias a la tomografía, a mí me permite ir con mucho más seguridad a una videolaparoscopía en este paciente, que me parece el ideal. Y lo que yo creo que este paciente puede tener, más que nada, es, o por lo menos hemos tenido casos similares, alguna lesión no muy extensa del meso, y no una lesión de la luz, o que acceda a la luz. A mí me parece eso. Y con respecto a los puertos, eso depende de la comodidad. Se ha descrito que sean siempre umbilical el primero y 2 a los laterales, para que uno pueda modificarlos en los flancos, o inclusive también en hipogastrio y en epigastrio. Eso depende de cada uno. Yo siempre, si tengo que cambiar el trocar, lo cambio sin ningún problema, porque siempre eso, que a mí me permite poder acceder a una buena evaluación, evitando una gran laparotomía, creo que la ventaja es superior. Sebastián, ¿2 de 10, 1 de 5? ¿Cómo? No, le estoy preguntando en serio, no te rías. 2 de 10, 1 de 5. No, 1 de 10 y 2 de 5, y si hay que cambiar, cambio. Ok. O sea, siempre 1 de 10 y 2 de 5. Y después ponemos lo necesario. Bien, bárbaro. Gracias, Sebastián. Nicolás. No, de acuerdo con lo que dijo recién Sebastián, y con lo que dijo Pablo más temprano, los pacientes cambian, evolucionan, y lo único que me da la evolución del paciente, como dijiste vos, y estoy totalmente de acuerdo, yo el paciente lo hubiera operado inicialmente, pero a esta altura nos permite, si tenemos experiencia y todo lo instrumental y todo, hacerlo por la laparoscopía, y tenemos hecho la tomografía, que es fundamental para entrar por la laparoscopía en un paciente estable, necesitamos la tomografía. Bien. ¿Viste cómo vamos? Nos estás convenciendo, Sebastián. ¿Viste cómo vamos cambiando el pensamiento, no? Bueno, adelante, Andrea. Ahora son 2 tomografías. Bueno, les cuento cómo colocamos nosotros los trócares. Bueno, la paciente fue colocada en decúbito dorsal, se colocó sonda nasogástrica y sonda vesical. Los trócares, como podemos ver en la imagen, fueron colocados uno a nivel supraumbilical, luego uno en hipocondrio derecho y otro en epigastrio para las manos derecha e izquierda del cirujano, que se encuentra a la derecha del paciente, y uno en hipocondrio izquierdo para el segundo ayudante. Así que la disposición del equipo quedaría cirujano a la derecha del paciente y arriba, primer ayudante a la derecha del cirujano y enfrente el segundo ayudante y el instrumentista. En nuestro caso utilizamos... Andrea, Camilo Viñoles te está preguntando si vino orina clara por la sonda. Sí, orina clara por la sonda. De hecho, la paciente, ese dato no lo aportamos previamente, pero bueno, ahora que nos consultan, tenía deseo miccional en el shock room y ya habíamos visto que la orina era clara previo al ingreso al LOC. Perfecto. Bien. Bueno, se colocó, como mencionaba, el monitor a nivel del hombro izquierdo, en este caso, porque contábamos solo con un monitor, de haber tenido la posibilidad de tener otro, lo ideal hubiese sido poner uno a cada lado de la paciente. Con esto, en realidad, lo que queríamos reforzar un poco es el tema del rol dinámico de cada uno de los participantes de la cirugía, en la cirugía de trauma, porque bueno, tenemos que ir a explorar y a ver cada uno de los cuadrantes,
muchas veces los roles se van intercambiando y necesitamos la colaboración de uno y otro para que bueno, las maniobras sean lo más seguras y fluidas posibles. A veces en determinados momentos de la cirugía uno queda en espejo y no es tan fácil bueno, trabajar, y por eso creo que la colaboración entre todos hace que esto sea, como decía, más fluido y más seguro en cada momento. Bueno, ahora voy a pasar a mostrarles el video de la cirugía. Cabe mencionar que inicialmente, cuando se ingresa a la cavidad abdominal, vimos hemoperitoneo de moderada entidad, perdón. Se observa hemoperitoneo de moderada entidad, principalmente situado a nivel de lo que es el cuadrante superior e izquierdo del hígado. Se ve ese coágulo a nivel del hígado izquierdo. En ese caso estábamos reclinando el hígado, levantándolo, para observar bueno, la lesión que encontramos, que efectivamente era una laceración, como era presumible en el estudio de imagen. Se aspiró los coágulos, tal vez aspiramos un poco más de lo que queríamos, el aspirador funcionaba bastante bien, y bueno, se aspiraron prácticamente todos los coágulos que estaban sobre dicha laceración, no se evidenció sangrado activo en ese momento. Vemos ahí cómo con la mano del segundo ayudante se reclina el vaso sobre su superficie convexa, o sea, desde afuera, para bueno, poder tener espacio para poder aspirar correctamente y evitar lesiones que podríamos llegar a tener iatrogénicas si los tuviésemos desde el lado interno. Y bueno, y una de las cosas, perdón, que no mencioné, es que al ingreso, cuando exploramos inicialmente, bueno, todos los cuadrantes del abdomen visualmente, no se veía contenido intestinal. O sea que lo que apreciamos, resumiendo, fue el hemoperitoneo, que puede verse en las imágenes. Comprobamos la laceración hepática en el lóbulo izquierdo, que no tenía sangrado activo en ese momento, y bueno, ahí procedimos a aspirar el mismo, como comenté. En una segunda instancia, o posterior a eso, lo que se procedió a hacer fue, no tenemos imágenes de eso, pero fue devanar el intestino delgado en toda su extensión. Ahí fue uno de los puntos de la cirugía en el cual se requirió más colaboración, como decíamos, en el intercambio de roles de los miembros del equipo, para poder justamente visualizar todo el intestino delgado y descartar lesiones tanto a su nivel como a nivel mesial. Estaba sano, no encontramos ningún tipo de lesión, y bueno, como les conté qué era lo que hicimos nosotros, acá viene un poco otra interrogante, y bueno, a ver si ustedes hubiesen actuado de la misma forma, si hubiesen retirado, al evidenciar la lesión hepática mencionada, si hubiesen retirado los coágulos o no. Cómo manejarían una lesión no sangrante hepática, y si agregarían alguna otra maniobra, además de las que bueno, mostré y comenté que habíamos realizado. Bárbaro, Andrea. Sebastián. Bueno, la verdad que excelente, Andrea, por la iniciativa de hacer la videolaparoscopía. Algunos tips quizá que están buenos cuando uno va a operar este tipo de pacientes. Siempre sonda nasogástrica y sonda vesical, porque eso nos disminuye el espacio dentro de la cavidad, y después tener una camilla que se mueva para todos lados. Yo puse ahí en el chat, el mayor inconveniente no es la colocación de los trócares, porque uno puede estar acostumbrado a uno, tener que cambiarlo por uno de 10, según la necesidad, ¿no? El problema es el monitor. Si uno tiene un solo monitor, a veces se complica, se demora, porque tiene que andar de costado, esta imagen en espejo. Con respecto a las preguntas, esta que vos mencionás, otro tip que está bueno, cuando uno entra, está bueno abrir un poco uno de los trócares y oler. Vieron que los cirujanos olemos gasita, de los drenajes, todas esas cosas. Bueno, y oler. Si voy a tener alguna lesión, generalmente tengo un olor diferente al que habitualmente solamente con sangre, y sobre todo 4 horas después si tiene una lesión de víscera hueca. Eso
quizá pueda ayudar un poco. Y con esa lesión pequeña del hígado no hay problema si la tenés que coagular o algo, o sea que en ese caso se pueden retirar. Cuando son lesiones más grandes no conviene, porque están haciendo la hemostasia y ya el sangrado puede ser mayor o un vaso mayor. Pero me parece bien, si sospecho algún otro tipo de lesión, alguna maniobra neumática de estómago o en colon, pero estoy de acuerdo con lo que hicieron. Perdón, Fernando, la retrocavidad lo has explorado, Sebastián. Bueno, como te decía, con esta tomografía nos evitamos un montón de maniobras que no son necesarias. Pero sí me ha tocado, no tengo para un caso, pero quizá en algún momento se pueden ver los videos de lesiones pancreáticas, laceraciones leves pancreáticas que nos han dado dudas y hemos hecho tomografía, la laparoscopía para eso. Tengo una lesión superficial de páncreas que no hubo que ponerle más que drenaje, por ejemplo. Retroperitoneo. Riñón y eso se complica más, Pablo. La verdad que en ese caso yo no tengo experiencia en ese caso. Acá en el chat el doctor Camilo Viñole propone drenaje. Y pregunto a la sala, ¿qué opinan? ¿Dejarían drenaje en este caso? Sebastián, ¿qué opinas? No, yo particularmente en este caso me parece que no tiene indicación de drenaje. Haría lo mismo Andrea que una Potes puso que no. laparotomía exploradora. Andrea Potes no, y levantó la mano Nicolás Martínez también. Nicolás. Para saber si dejamos drenaje o no, me parece que hay que estar ahí. Yo sí tengo una lesión pequeña del hígado por el tema de una bilirragia, de repente no dejaría, pero hay que estar ahí para decidir eso. Más que nada se me ocurre en eso, digo, dejar drenaje por el sangrado no, sino más bien por la posibilidad de una bilirragia. Y lo otro que quería, que me parece a mí, que siempre que se habla de la laparoscopía en trauma, y bueno, de ver bien las dos caras del intestino y ir todo el intestino del ángulo de Trace a la válvula iliocecal, el tema también de la posición de la mesa, lo que decía Sebastián, de alternar y cambiar de cirujanos ayudantes, o sea, cambiar la cámara para el otro lado para explorar las dos teles. Y lo otro que me parece que también puede ayudar es un aspirador de 10 en el caso de tener coágulos. A nosotros los aspiradores no funcionan. El peor instrumento de la laparoscopía que tenemos es el aspirador. La aspiración central de repente no aspira, se tapa con coágulo y es complicado y realmente se necesita tener un buen aspirador. Eso, yo creo que ante la duda le dejaría drenaje. Gracias, Nico. Camilo. Sí, y yo me formé en el mismo lugar que en el Patoni, las heridas hepáticas casi siempre, le dejo un drenajecito, sobre todo por la bilirragia, no por el sangrado, por el que parece estar resuelto, sino por una bilirragia que podría surgir. Y hay de destacar que para explorar el intestino delgado, desde el ángulo de Trains hasta la válvula iliocecal, hay que tener experiencia. Es tedioso, es complicado, hay que tener experiencia para hacerlo bien, ¿no? Digo, no es simplemente ver que no haya líquido intestinal, sino que hay que hacer aquella maniobra que hacemos con la mano, para un lado, para el otro, ver bien todo el intestino, que a veces no es tan sencillo por la laparoscopía. No es tan sencillo. Sí, convengamos que acá se dan dos circunstancias favorables para ello. La primera, lo que nos contaba Andrea Potes, lo flaquita, lo chiquita, lo delgada que es la paciente, o sea que no estamos pensando en grandes epiplones, en mesos engrosados, o sea que desde el punto de vista loco-regional es favorable. Y lo segundo es la cinemática, vuelvo a insistir, esto es un trauma contuso, entonces acá lo que vamos a ver, si tiene una lesión de delgado, es un estallido delgado, no es un puntito de una lesión punzocortante, vamos a ver un estallido delgado o vamos a ver un gran hematoma delgado, un desgarro mesial. Creo que son dos cosas a favor de la posibilidad de la exploración, que por supuesto concuerdo con Camilo que hay que tener experiencia, como en todas las cosas de cirugía. Bueno, adelante, Andrea de Martini. Bien. Bueno, esa es una foto más de la intervención. Acá un poco el resumen de lo que ya hablamos, bueno, que se aspiraron los coágulos y el hemoperitoneo
en todos los espacios peritoneales. Se realizó, como comenté previamente, el devanamiento del intestino delgado y del mesenterio, sin evidencia de lesiones. Y bueno, colocamos un hemostático local a nivel de la laceración hepática, una esponja de gelatina absorbible por debajo del lóbulo izquierdo, bien por debajo de donde estaba la laceración, quedó como apoyado, digamos, sobre la esponja, y efectivamente, bueno, como comentaron ustedes, optamos también por colocar drenaje. De la evolución de la paciente, les comento que, bueno, la paciente tuvo una muy buena evolución, estuvo sin dolor en el postoperatorio, con un tránsito conservado, una hemodinamia que se mantuvo estable durante su estadía, sin fiebre ni elementos de infección, con heridas en buenas condiciones, y se le otorgó el alta al 4º día postoperatorio. Yo no lo agregué, pero bueno, Alberto no sé si está, pero ayer tuvo consulta en Policlínica con él, y realmente se hizo el retiro de los puntos de las heridas operatorias, y la paciente estaba muy bien. Si no recuerdo mal, capaz que estamos a 10, 15 días, no quiero equivocarme porque estos días han sido medios complejos en idas y vueltas, y capaz que estoy sacando mal la cuenta, pero bueno, ayer tuvo su control y se la encontró bien. Para finalizar, un poco y redondear lo que es esta presentación, básicamente este caso lo seleccionamos con la intención de, bueno, las cosas que previamente estuvimos discutiendo, y es, bueno, el diagnóstico diferencial entre la lesión de órgano sólido de bajo grado con hemoperitoneo versus líquido libre sin lesión de órgano sólido, por un lado, y después cuál sería la indicación de una videolaparoscopía diagnóstica entre un trauma cerrado de abdomen. Hasta el día de hoy, bueno, esto es controvertido, pero queríamos mostrar simplemente algunas citas de trabajos bastante actualizados, algunos de ellos metaanálisis y revisiones sistemáticas, que intentan responder un poco a estas interrogantes. Y bueno, de forma muy escueta, pero queríamos nombrar algunos puntos en común de ellos. Siempre que se plantea la laparoscopía diagnóstica, casi todos los estudios concuerdan en que tiene que hacerse en un paciente hemodinámicamente estable, como en el caso de nuestra paciente. La indicación sería, bueno, ir en aquellos pacientes en que haya una sospecha de una lesión, por ejemplo, una lesión de víscera hueca o de diafragma, en abdomen clínicamente no claro, cuando hay líquido libre sin lesión de órgano sólido, cuando hay una sospecha de complicación en el transcurso de un tratamiento no operatorio de lesión de hepática o esplénica, o falla en algunos casos de tratamiento por embolización arterial. Esto obviamente de la mano de un equipo con experiencia en la laparoscopía avanzada, y no solo de la laparoscopía avanzada, sino se habla de cirujanos habituados en el tratamiento de lesiones producidas por trauma, y obviamente con el instrumental adecuado para poder resolverlo. Esto obviamente va a permitir disminuir las laparotomías no terapéuticas. Esa es como una de las razones de hacer la laparoscopía diagnóstica, sumada obviamente a todos los beneficios de la cirugía mini-invasiva que todos conocemos claramente, que se aplican también a la cirugía de trauma. No sé si alguien tiene algún comentario. Bueno, excelente, Andrea. Felicitarte por la presentación. Agradecer una vez más a toda la gente de Liga, agradecerles por haberte recibido. Sí. Pienso que ha sido una experiencia muy buena para ti, sin duda. Y le doy la palabra a Sebastián. No solo recibirme, sino, perdón que te interrumpí, Fernando, pero bueno, quería destacar de la forma en que lo hicieron. La verdad que un equipo excepcional, y que bueno, fue sumamente fructífero para mí haber derrotado con ellos. La verdad que cualquiera de ellos, tanto Guillermo, Alberto, Andrea, ni que hablar el grupo de residentes, todas personas que transmiten sus conocimientos y los comparten. Así que bueno, fue muy fructífero en ese sentido, y bueno, muy buenas personas también, así que
conocí linda gente. La verdad que muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. No esperábamos menos de ellos. Bueno, Alberto y Andrea todavía no he tenido el gusto de conocerlos en persona. Hace 3 años que nos conocemos por Zoom. Pero bueno, ya Andrea, bueno, nos va a visitar ahora en el Congreso Uruguayo de Cirugía, así que vamos a conocer. A Guillermo sí lo conozco desde hace años, así que no dudo que ha sido así realmente. Sebastián. No, está bien, nada. Yo le iba a agregar un par de indicaciones que usamos nosotros acá también, que cuando hay sospecha también, y no está muy claro, de penetración abdominal también. Claro. Que a veces tenemos esos casos que no sabemos si entró o no, que tenemos muchas dudas, o que llega hasta la pared, y bueno, con una simple laparoscopía con un solo puerto, el paciente se va de alta el mismo día. Y también nosotros lo usamos mucho en aquellos pacientes con hemoperitoneo, con un hemoperitoneo importante, cuando le hacemos lavado al tercer, cuarto día, quinto día, y nos evitamos los síndromes de inflamación de origen abdominal. Los pacientes que están en TNO, que les aspirás el hemoperitoneo y evolucionan mucho más rápido. Exactamente. Claro, claro. Exactamente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por la presentación. Gracias a todos los presentes por sus aportes, sus intervenciones. Y el martes que viene nos encontramos. Yo voy a hablar recordarle a Carlitos Pilasi, pero al principio presentaría la gente de Londres. Así que tenemos doble Ateneo. Ateneo de trauma y Ateneo de inglés. Nos vemos, que pasen muy bien. Chao, chao. Gracias, chau, chau. Abrazos. Chao, gracias.